Alguien que pueda desbloquear su micrófono, comentar. Sí, yo entré. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿qué vieron? ¿Qué pasó? Si activamos un poquito. La hacemos entretenida. Bueno, eh, para los que no vieron las noticias en estos días, no estuvieron viendo lo que pasó, básicamente hubo un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel hacia Irán. Y el ayatollah, que era el líder supremo de Irán, fue asesinado en uno de esos ataques, con un misil, y gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria también. Eh, y me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? ¿Qué creen que puede tener que ver eso con la inteligencia artificial? ¿Está relacionado en algo? ¿Tiene algo que ver? ¿Un sentido? Está bien si no saben la respuesta, digamos. No hay una sola respuesta respecto a esto, pero hay un par de reflexiones que son interesantes. Bueno, eh, para los que saben lo que está pasando, para los que saben lo que pasó, la primera clase tuvimos una sección de debate. Me gustaría abrir con esta sección porque ese asesinato de un jefe de Estado tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. La razón por la que Estados Unidos pudo identificar exactamente, y la CIA, dónde estaba ubicado el ayatollah, y cuáles eran sus pasos a tiempo real, o sea, en qué momento se iba a reunir con todas las personas de la cúpula, es porque hay sistemas predictivos que estaban en funcionamiento analizando el comportamiento día a día del mandatario iraní. Entonces, cuando hablábamos de la inteligencia artificial y veíamos que era un modelo predictivo, o sea, no solamente de texto, sino en general, podemos ver cómo hay modelos que, en este caso, bueno, procesaban todas las comunicaciones, y además otro tipo de modelos que predecían un montón de cosas específicas, dónde iba a estar en ese momento. En el caso de los misiles supersónicos, que son los que se usaron para bombardear la casa presidencial, son misiles que eh, se mueven mucho más rápido que la velocidad del sonido. Está hablando 5 a 10 veces la velocidad del sonido. ¿Cómo hace eso? Y bueno, eh, hay una inteligencia, hay una red neuronal que optimiza la ruta para que en esa velocidad caiga exactamente en el punto donde ellos quieren y minimice los daños que se ocasionan en base a eso. Entonces, en la hora específica que estaba reunido el mandatario iraní con su cúpula, Estados Unidos en ese caso tiró misiles supersónicos que cayeron exactamente en la casa presidencial y que no dañaron ninguna de las construcciones que estaban alrededor. Los daños que hicieron fueron mínimos. Eso hace 20 años, si pensamos en el contexto de la guerra iraquí, o sea, de Irak, cuando Bush decide atacar Irak, hubiese sido mucho más catastrófico. O sea, tendrían que haber bombardeado toda la zona, tendrían que haber bombardeado de otra manera, quizás los radares hubiesen detectado esos misiles. Hoy, con la inteligencia artificial, eso se hace de otra manera. Y ahí surge un debate de geopolítica y es, ¿qué rol tiene la inteligencia artificial a nivel internacional hoy en día? Y ya veníamos hablando de ChatGPT y demás, y traigo esto como para, bueno, hacerlo un poco más entretenido y actualizado. Estados Unidos y China están, mucha gente dice, en la nueva Guerra Fría, o sea, una suerte de nuevo escenario bipolar. Muchos internacionalistas hablan de esto. ¿Y qué implica eso? Que está Donald Trump, en este caso, o cualquiera sea el mandatario de Estados Unidos, tratando de hacer medidas para contrarrestar la influencia de China. Y en el caso de la inteligencia artificial, pareciera que estamos en una carrera, como fue la carrera espacial en los 50, 60, 70. Es decir, estamos en un momento en el cual ambos países están invirtiendo mucho recurso, tanto económico como material, energético y demás, en desarrollar nuevas inteligencias artificiales, lo cual está teniendo implicancias tanto en la guerra como en lo que ustedes están usando hoy en día. No sé si vieron las noticias de lo que pasó con Anthropic. ¿Alguien vio eso? Bueno,
una de las empresas, que nosotros hemos visto que había varios servicios de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de eso? Que ChatGPT era uno, que Gemini era otro. Una de las empresas que desarrolla estos modelos de lenguaje se llama Anthropic. Y este modelo se llama Claude. Anthropic licitó un contrato de $200 millones con el ejército de los Estados Unidos. Ese contrato, Anthropic puso como única condición es que iban a aplicar su inteligencia artificial para usos militares en Estados Unidos, siempre y cuando no se use inteligencia artificial para desarrollar robots que ataquen a personas sin control humano. O sea, Terminator, básicamente, bueno, dicho en modo jocoso, pero no. O sea, que se use la inteligencia artificial para hacer robots o drones que ataquen a personas o objetivos civiles sin que nadie revise eso. Anthropic dijo que no. Y además, la otra condición que ellos pusieron fue que no podían usarse para controlar de manera masiva a toda la población norteamericana. Y la respuesta de Donald Trump, coincidentemente el mismo sábado que hizo el ataque a Irán, fue que si al poner esas condiciones ellos eran enemigos del Estado, o sea, no estaban colaborando con el Estado norteamericano. Y toda esa licitación de $200 millones no se podía hacer. De repente estamos en un escenario donde en esta guerra fría, digamos, por quién se posiciona primero con la inteligencia artificial, está teniendo consecuencias muy interesantes, muy, bueno, muy drásticas para el mundo en su conjunto. Entonces me lleva a pensar y a abrir el debate de cuáles son los límites de esta inteligencia artificial. O sea, cuál es el límite ético. Si Estados Unidos considera que no es, que ninguna de estas compañías puede poner límites al desarrollo militar, y a un desarrollo militar que pueda matar personas sin control humano, entonces, ¿qué posicionamiento hay que tener respecto a la utilización general de esto? Y bueno, como sé que muchos de ustedes están en la docencia, están en contacto con alumnos y demás, estos debates son interesantes y es una cuestión de actualidad que creía que estaba interesante plantear. Y ahí, ya trayendo esta situación a Paraguay específicamente, surgen un montón de preguntas. ¿Qué posición tendría que tomar Paraguay en este contexto? Nosotros somos de países latinoamericanos que no tenemos injerencia en este tipo de conflictos, que no podemos decidir si eh, se hace un modelo o no se hace un modelo, si se va a usar para fines militares o no, si se va a usar en drones o no se va a usar en drones, a nivel mundial. Pero dentro del país, eso se debería regular. ¿Qué pasa si se regula demasiado? Paraguay quedaría atrasado en comparación del resto de Latinoamérica. Y se podrían hacer otros tipos de modelos, otros tipos de predicciones, quizás más específicas a cuestiones, no sé, como Itaipú, el agro. ¿Y qué pasa si no se hace nada? ¿Qué postura tendría que tomar un país como Paraguay ante China, ante este tipo de conflictos? ¿Ustedes creen que podría afectar estas cosas a su propio país o no? Bueno, los escucho, no sé si alguien quiere hablar, comentar qué opinan. Roberto, Arturo, Elena, ¿qué opinan? ¿Cómo debería posicionarse Paraguay? Esto para hablar en general. Elena, María, Catalina también. ¿Tienen alguna postura? Javier, Ahí alzó la mano el profe Roberto, profe. sí, profesor, lo escucho. Hay que desactivar el micrófono y hablen nomás, si quieren opinar. Alicia, ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí, profe. sí, ¿qué posicionamiento tendría que tomar Paraguay en esta situación? ¿Qué opinan al respecto? O sea, Y ¿cómo ven que el desarrollo de Paraguay esta... particularmente no, Sí, no.
no tiene voz ni voto en este tema justamente por lo atrasado que estamos en tema de tecnología. Y a nivel mundial, para mí personalmente esto es como la bomba atómica de nuestro tiempo. Es algo que se va a ir desarrollando libremente sin ningún tipo de restricción hasta que llegue la primera catástrofe y a partir de ahí se va a empezar a regular. Perfecto. ¿Y Paraguay debería ir regulando en el medio? Por ejemplo, lo que hablábamos De del uso. deber debería, pero siempre estamos 2 décadas atrasados en todo. Bueno, en Argentina, por ejemplo, está el debate de si regular o no. Y hay mucha gente que en los medios está todo el tiempo diciendo hay que regular, estamos atrasados por no regular. Y otra gente que se dedica a inteligencia artificial, dentro de los cuales yo también me considero más afín, considera que regular, excepto ciertas cuestiones específicas, atrasaría más a la Argentina de lo que ya está, porque ya no somos un país atractivo para la inversión. Entonces, al menos con la desregulación se pueden hacer algunas cosas. Pero al mismo tiempo, si ahora estamos hablando de que hay empresas que están desarrollando inteligencia artificial para robots que ataquen o controlen a la población sin control humano, entonces eso debería regularse, no debería regularse. Digo, traigo este ejemplo explícito porque es lo que acaba de pasar en Estados Unidos y salió en las noticias que bueno, atacaron a esta compañía en particular por poner solo ese límite. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, la idea de esto era como empezar de un poquito con algo de actualidad, ser un poco más dinámico, pero bueno, eh, veo que quizás no era el tema más interesante para el auditor. Pero bueno, sigamos entonces con la clase. Volvamos a la clase de hoy y hagamos un pequeño, antes de comenzar, hagamos un pequeño recuento de lo que vimos en la clase pasada. De nuevo, también, si quieren participar y demás, pueden hacerlo. Eh, Ahí se ve bien la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo primero que habíamos visto es que el primer modelo de inteligencia artificial del año 1958 era el perceptrón, que trazaba esta línea solamente, no sé si se acuerdan, que esa línea permitía dividir entre ciertos resultados de otros, que esto no era suficiente para generar el tipo de predicciones que hace hoy un modelo de inteligencia artificial, y que para eso se aplicaba este concepto que también surgió matemáticamente en los 60, que es una red neuronal. Son una serie de ecuaciones lineales que responden a distintas preguntas y catalogan la información de distintas maneras en simultáneo. Es decir, cuando yo le doy cualquier input, o sea, cuando yo le digo, hola ChatGPT, pasa por muchas de estas líneas, por muchos de estos gráficos, preguntándose qué significa la palabra hola, qué significa cada una de estas cosas que yo le estoy diciendo, y prediciendo cuál va a ser la palabra más adecuada para responder. Y así, palabra por palabra, en el caso de los transformers, que son este tipo de modelos, genera una respuesta. Entonces yo digo, hola, ¿cómo estás? Y va prediciendo palabra por palabra. Sí, hola, en base a hola dice Julián, en base a eso y todo lo demás dice, ¿cómo estás? Entonces, palabra por palabra va generando la respuesta que nosotros vemos en ChatGPT. Eso es lo que vimos en la primera clase, repasamos un poco la clase pasada. Y en particular en la clase pasada enfatizamos en la diferencia entre contexto y memoria para entender cómo funciona un agente, o sea, una funcionalidad de Gemini, que es Notebook LM. ¿Se acuerdan qué era el contexto y qué era la memoria? Que habíamos hablado de qué significaba y demás. Hola, profe, ¿qué tal? Sobre ¿Cómo están? memoria, sí, sobre memoria dijimos que era todo lo que nuestro cerebro recuerda, como imágenes, voz. El contexto es todo lo que recibe simultáneamente de ese contexto. Más o menos, básicamente, eso anoté de lo que dijimos que era esas cosas. Perfecto. Recordemos que no estamos hablando del concepto. Excelente, Rosana. Solamente recordemos que no estamos hablando
de contexto y memoria de un ser humano, sino del programa. Entonces, en este caso, memoria sería todo el fragmento de cada conversación que fue teniendo, que va guardando ChatGPT, por ejemplo, y el contexto es el conjunto que incluye la memoria de todo lo que uno le envía o todo lo que recibe el modelo para poder hacer la predicción de palabras. Entonces, como habíamos visto en la vez pasada, el modelo, la red neuronal, es el motor de ChatGPT, o sea, lo que está funcionando. El contexto es todo lo que yo le digo, y la memoria son esos pequeños fragmentitos de todo lo que yo le fui diciendo, que los va almacenando de cada conversación alguna información clave que considera que puede servir para próximas conversaciones. Habíamos visto que hay modelos que tienen más contexto que otros. Habíamos visto que hay modelos como el de Facebook, que es Llama, que es el modelo que tiene una ventana de contexto más amplia. Ahora, que eso no significaba que el modelo sea mejor. Es decir, que yo pueda memorizarme todo un libro eh, de una sola leída, no significa que escribo mejor que Borges, o que escribo mejor o sea, que cualquier escritor. Entonces, es algo similar. O sea, que el modelo pueda procesar mucho texto al mismo tiempo no significa que sea más inteligente, sea mejor en las respuestas que da o que sea más preciso o cualquier otra medida que uno pueda buscar de este tipo de modelo. La herramienta que vimos la semana pasada fue Notebook LM y tenía una particularidad. ¿Se acuerdan cuál era su particularidad de diferencia de ChatGPT? Que podíamos proporcionarle la fuente, profesor. Perfecto. ¿Y a ChatGPT se le puede proporcionar fuentes? No, Y también, De hecho, yo le puedo dar fuente a ChatGPT. le puede dar link o incluso anexarle algún libro. Perfecto. Se Y yo a puede subir ChatGPT documento también. perfecto. Todo eso que usted está diciendo, yo también le puedo subir a ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usaría Notebook LM y no ChatGPT en un caso concreto? O Gemini, cualquier. Creo que porque Notebook LM solamente utiliza la información que vos subís y ChatGPT utiliza otras informaciones que encuentra para rellenar los espacios. Excelente. Entonces, la diferencia principal es esta. O sea, muy bien lo que dijeron de que se puede subir todo este tipo de fuentes. La diferencia principal está que Notebook LM, con esas fuentes que yo le subo, limita su contexto a eso y limita su generación de resultados en la mayor medida posible a lo que dicen esas fuentes. Entonces, no tiene acceso a memoria, no tiene acceso a Internet como tiene ya GPT para generar la respuesta, sino solamente trabaja con esas fuentes. Igual muy bien todas las respuestas porque eso ha sido parte de lo que habíamos visto. Entonces, bueno, Google Lens sabemos que trabaja con el contexto. Habíamos visto que tiene 4 fuentes posibles, que eso ya lo han ido mencionando recién, que puede ser con archivos, pueden ser con links, puede ser con texto suelto o buscando en Internet fuentes para agregar esas fuentes en sí mismas. Y hemos visto que en su interfaz principal tiene 3 secciones principales. Primero una sección de fuentes, después una sección de chat y después una sección de estudio. La sección de fuentes es donde yo administro lo que le voy subiendo, con lo que va a trabajar. Sección de chat, ¿se acuerdan para qué era? Ahí es Sí, donde se puede escribir para el pedir prompt. la información que se necesite, profe. Excelente, es el lugar donde uno promptea, donde uno interactúa con esas fuentes. Y la sección de estudio, ¿alguien se acuerda de eso? Bueno, la Buenas, sección de estudio, sí, buenas tardes. Más que nada, esa sección es para hacer resúmenes, fichas de estudio, eh, eh, como sería contenido más interactivo de lo que uno le carga, que creo que para las clases son muy, muy útiles. perfecto. Es que para contenido interactivo, principalmente lo que tiene esta sección es que ya es contenido predeterminado, o sea, es contenido que ya tiene un formato establecido
por ejemplo, un podcast, ya sea un resumen, una infografía y demás, que ya tiene un formato preestablecido sobre lo cual se puede personalizar algunas cosas, pero que con solo hacer un clic ya se puede generar sin necesidad de estar prompteando o escribiendo el, el mensaje que uno quiere obtener. Bueno, en la semana pasada hablamos de nuevo de este debate de qué significa ser persona, hablamos de la gente, habíamos visto que NotebookLM es un agente, o lo que actualmente se llama un agente, que es un modelo de inteligencia artificial al cual yo le doy una herramienta concreta. ¿Cuál es la herramienta NotebookLM en este caso? Es el trabajo con las fuentes específicas que tiene. NotebookLM no es un modelo, sino que el modelo es Gemini. En este caso está limitado para funcionar de esa manera. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este concepto del agente de IA. Es decir, nosotros tenemos una red neuronal, un modelo, no sé, como ChatGPT, Gemini y demás, y le damos herramientas. En este caso yo puse acá WhatsApp, le pongo dar acceso a WhatsApp, le pongo dar acceso a Mercado Libre, a mandar un mail y demás. Para poder hacer eso, para poder lograr que un modelo de inteligencia artificial acceda a este tipo de herramientas, es entendible que no solo se puede hacer con un prompt, o sea, que haga falta algo más que un solo prompt. Porque quizás yo le mando un mensaje diciendo, bueno, ChatGPT, por ejemplo, quiero que trabajes solamente con estas fuentes. Quiero que solamente analices este libro y esta información. Entonces, como ya me dijeron recién, como ya me señalaron, no va a ser lo mismo que NotebookLM, porque ChatGPT va a interpretar mi mensaje y lo va a resolver como cualquier otro mensaje en base a lo que yo le dije. Pero no va a limitar su forma de funcionamiento de esas fuentes, o no va a limitar su forma de interpretación de todo, solamente va a actuar igual que lo otro con las coordenadas que yo le vaya a dar. Entonces, existe otro plano de interacción o en el cual yo puedo ponerle instrucciones a ChatGPT o a cualquier otro modelo de cómo funcionar, que es el plano de los agentes, del System Prompt. El prompt habíamos dicho que es el mensaje que yo le mando, y el mensaje común es distinto de un mensaje que va a ser una instrucción de sistema, digamos. System Prompt es el mensaje que le va a decir, no te salgas de estas fuentes, o tenés que usar WhatsApp de esta manera. Lo que vamos a ver hoy, ya linkeando un poco con la clase anterior, es cómo definir ese System Prompt, cómo lo vamos a interactuar, cómo lo vamos a ingresar en la plataforma de ChatGPT o Gemini, y esto va a servir de base para la parte final, especialmente de este curso, porque en la parte final vamos a ver automatizaciones. Entonces vamos a ver cómo hacer que sea un certificado solo. Pero ustedes hacen, no sé, un certificado de participación en una charla. ¿Cómo hacer que automáticamente se haga el certificado? Hay que hacer notas. ¿Cómo hacemos que las notas se hagan solas? Bueno, en ese caso vamos a tener que aprender cómo automatizar, qué herramientas podemos usar para automatizar, y en el medio vamos a tener que dar instrucciones si es que un LLM, un modelo de este tipo, tiene que interactuar también para dar ese resultado. Bueno, esta sería la parte introductoria, me recuerdo de la clase pasada, y bueno, un pequeño debate de actualidad. Si les parece, hacemos un pequeño corte de 5 minutitos y arrancamos de nuevo, ya para enfatizar en esto del System Prompt y arrancar después una parte práctica. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de teoría, de nuevo sobre System Prompt, muy breve, como para tener una idea de cómo hacer un System Prompt, de qué se trata, algo ya habíamos hablado. Y después de eso vamos a empezar con una parte práctica, donde vamos a aplicar esto, y bueno, esa sería básicamente la clase de hoy. Bueno, como le estaba diciendo recién, hace un par de minutos, el System Prompt, o el prompt de sistema, digamos, es el mensaje en el cual se le da una instrucción a la gente sobre cómo tiene que actuar en general.
es distinto del mensaje que yo le mando de por sí a ChatGPT, porque el mensaje de ChatGPT no le delimita cómo actúa ChatGPT. Entonces ChatGPT sigue actuando de igual manera, pero está fijándose en qué le estoy diciendo en ese momento. En este caso, no solo está el mensaje que yo le digo en el momento, sino que existe una posibilidad de decirle, bueno, en base a este mensaje vos solo vas a actuar con estas condiciones. Eso es un system prompt. Para eso habíamos visto que la gente, algo habíamos revisado ya, es el modelo al cual yo le doy una herramienta. Entonces, el escenario ideal teórico de un agente es en realidad un sistema que tiene agencia absoluta, o sea, que puede actuar completamente con singularidad sin necesidad de que uno le esté dando instrucciones. Esa capacidad o esa tecnología actualmente no existe o no es pública para todo el mundo, pero lo que se le llama normalmente agentes hoy en día es este tipo de herramientas o de situaciones, donde hay un modelo de inteligencia artificial al cual yo le doy acceso a una herramienta concreta. En el caso de ChatGPT, que es la herramienta que hemos usado inicialmente, ese tipo de agente está sistematizado en lo que se llaman los GPTs. Es decir, hay una visualización dentro de ChatGPT que permite crear, entre comillas, un agente. O quizás un chat que va a tener ciertas instrucciones de sistema personalizadas. Estos GPTs pueden, por un lado, tener instrucciones particulares, como hemos dicho recién, o sea, se le puede decir, bueno, cuando te envíen un mensaje, vos vas a actuar de esta y esta manera, vas a tener en cuenta estos y estos parámetros. Además, se le puede cargar documentación también, como habíamos visto en NotebookLM, cuando te manden un mensaje sobre, no sé, cuáles son los requisitos para hacer un programa de la Universidad de Pilar, tener en cuenta esta documentación y se le puede dar herramientas para que actúe. O sea, se le puede decir, bueno, podés acceder a esta página, podés acceder a este tipo de integración, podés, todo eso hacerlo dentro de la plataforma de ChatGPT en sí mismo. En ese caso, cuando nosotros creemos el GPT, nos va a pedir que le demos estas instrucciones de sistema. O sea, que le demos su system prompt, que va a estar diferenciado de lo que después va a ser el mensaje cotidiano que va a ir recibiendo ese GPT en concreto. El user prompt, como habíamos visto, tenía esta memotecnia de ROSIRP, o el prompt en general tenía esta memotecnia, que hemos visto la primera vez, como una forma de optimizar el mensaje que yo le estoy mandando. ¿Se acuerdan qué significaba esta memotecnia? ¿O cómo hacer un buen prompt? Vimos ese en clases anteriores, profesor. Era rol, objetivo, contexto, instrucciones, restricciones y preguntas. Perfecto. Bueno, muy similar a esto, armamos una memotecnia también para entender cómo hacer un system prompt, pensando que los dos son prompts, tienen una estructura muy parecida. O sea, es muy parecido lo que uno tiene que hacer. O sea, hay cuestiones, conceptos genéricos que se van a repetir. Ya habíamos visto que de ROSIRP, bueno, era rol, objetivo, contexto, instrucciones. Entonces, en este caso, lo vamos a mantener igual. Cuando vayamos a hacer un system prompt, vamos a mantener eso. Solo que lo que le vamos a agregar en este caso es, en primer lugar, lo que se llama el trigger o la instrucción de cómo va a empezar la conversación con este GPT. Es decir, pensemos en NotebookLM. Cuando nosotros trabajamos con NotebookLM, lo primero que hacemos es subir fuentes. Entonces, le estamos subiendo las fuentes, le subimos el PDF, le subimos el link a una página, le subimos texto y demás. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuándo empieza el trabajo en NotebookLM? Bueno, cuando recibe eso, tiene que trabajar exclusivamente con lo que dicen esos documentos. Ese sería el trigger en este caso. O sea, cuando alguien te mande un mensaje pidiéndote, o sea, los requisitos para hacer un programa en la Universidad del Pilar, ten en cuenta esta información. O sea, es importante que, además de lo que ya hemos visto del prompt, que le pongamos en contexto de qué tipo de mensaje va a recibir, de cómo va a ser su interacción y de qué son las cosas que va a estar recibiendo
en su funcionamiento. Trigger, para bueno, los que sepan inglés, ya saben lo que significa. Para los que no saben inglés, trigger es gatillo. Se traduce literalmente como gatillo o disparador. O sea, es decir, es eso que hace que empiece la funcionalidad de un sistema determinado. En el caso de una pistola, cuando uno aprieta el gatillo, se dispara. En el caso de un GPT, cuando reciba este mensaje, tiene que pasar tal cosa. Es el disparador para que este funcione. Entonces, la instrucción sobre el disparador tiene que estar incluida explícitamente. Después, lo siguiente que es recomendado por bueno, tanto la parte académica como las mismas empresas que desarrollaron esto, es la inclusión de ejemplos explícitos de cómo debería ser el resultado que estoy esperando. Entonces, si yo espero que, no sé, si es un GPT que va a analizar documentación o me va a ayudar con documentación de la universidad, explícitamente ponerle un ejemplo de cómo yo quiero que sea la respuesta. Por ejemplo, escribirle explícitamente, quiero que tu respuesta sea igual a esto. Ponerle entre comillas, no sé, cómo ser un ejemplo de lo que tendría que responder, cómo ser un ejemplo de lo que tiene que generar. De esta manera, la forma en la que va a estar interactuando va a estar optimizada y los resultados van a ser mejores. Entonces, como ven, es muy parecido. O sea, cuando estamos hablando de un system prompt, lo que tiene que tener es muy parecido, pero lo importante es tener en cuenta, primero, de explicarle el trigger, o sea, explicarle qué es lo que va a desencadenar su trabajo. Segundo, indicarle cuál es el output que yo estoy esperando. Y tercero, entender muy bien cuál es la diferencia. Porque si uno no entiende cuál es la diferencia entre un prompt de sistema y un prompt de usuario, al momento de escribir un prompt de sistema no va a entender muy bien qué está haciendo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay una duda? Perfecto. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de teoría sobre el System Prompt, bien concreto, bien específico. Vamos a hacer una pausa de 3 minutitos. Sí, 3 minutitos. Si no están con la compu, abran la compu, busquen la compu, porque la segunda parte necesita la práctica idealmente con la computadora. Y ahora lo vamos a trabajar con Gemini. ¿Ok? Entonces, 3 minutitos, muy corta, y vamos con la parte práctica. Contenidos concretos, y a partir de ahí ir avanzando paso por paso. ¿Quedó claro la idea esta del System Prompt, de cómo funciona y demás? Perfecto. Bueno, para esta parte práctica, quiero que de nuevo, va a ser parecida a la primera vez, pero quiero que de nuevo pensemos una tarea concreta que tengan que hacer. Piensen en una tarea concreta que tengan pendiente, algo que tengan que hacer, o que sistemáticamente tengan que hacer en su día a día. ¿Vamos? Bueno, suponiendo que ya estamos que ya sabemos cuál es la tarea con la que vamos a trabajar hoy, lo primero que me gustaría mostrarles es en qué sección de ChatGPT se encuentra esta parte que habíamos hablado de los GPTs o de los agentes, que en cierta forma no sería un agente completo, pero es la funcionalidad integrada que tiene ChatGPT para esta cuestión. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien, profe. Profe, Bien. Los que tengan ChatGPT Premium, o el que tengan la versión paga de ChatGPT, cuando ingresen a esta sección, aquí van a tener esta parte que dice GPTs. Aquí van a hacer clic en GPT y acá pueden poner crear. O sea, acá tienen My GPTs, o sea, tienen los GPTs que ya han creado alguna vez. Y acá en crear pueden hacer uno nuevo. Acá en configurar le van a poder poner su nombre, o sea, GPT de Universidad del Pilar. Le van a poder poner una descripción. O sea, analiza documentación administrativa de la facultad.
Y acá donde dice instrucciones, es donde ustedes van a desarrollar toda esta teoría del System Prompt. Donde ustedes van a ponerle rol, objetivo, contexto, instrucciones, trigger y los ejemplos de cómo debería interactuar. Y acá en el costado ustedes pueden probar cómo funcionaría ese GPT. Acá pueden subirle, donde dice conocimiento, le pueden subir toda la documentación que tenga que consultar, en los casos concretos, y acá pueden seleccionar qué tipo de modelo va a estar trabajando. Acá, bueno, lo último que le había dicho es qué herramientas tiene. Esto es si quieren usar ChatGPT. Como no todos tienen ChatGPT Premium en esta clase, hay varios que pueden tenerlo en Premium, como puede ser que no lo tengan, lo que vamos a usar hoy para practicar esto va a ser la herramienta de Google. Así como usó Notebook LM la vez pasada, ahora vamos a usar otra plataforma de Google, que es donde está básicamente todo de manera más cruda, que es Google AI Studio o Google Studio de Inteligencia Artificial. Para hacer esta parte, vamos a entrar a esta página, que es aistudio.google.com, nos manda el comentario, aistudio.google.com. Cuando ustedes accedan, si es que no tienen conectado su propia cuenta de Google, no está autenticada en esa computadora, les va a aparecer algo así, estudio.google.com, y van a entrar a esta página. Aquí tienen que poner en donde dice Get Started, iniciar sesión. Me avisan si voy muy rápido o si necesito que pare, tienen alguna duda. Que Get Started, bueno, va a iniciar sesión. Y una vez que inicia sesión, tendrían que tener la visualización que estábamos viendo recién. ¿Ok? Cuando estén todos, me van avisando, así voy avanzando. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien falta? ¿Alguien no pudo entrar? Bueno, cuando entren a, cuando entren a Google Studio, tendrían que tener este tipo de visualización. Compartir pantalla. Tendrían que estar en un lugar como este, que diga Playground, y donde básicamente le va a permitir, como la mayoría de las interfaces de inteligencia artificial, escribir acá su prompt. Entonces, por ejemplo, si mi tarea que tengo pensada es ayudar a planificar un viaje, entonces yo puedo poner acá, necesito ayuda, para planificar un viaje. ¿Qué le estaría faltando a este prompt? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Pero también todo lo que hemos visto. Rol, objetivo, contexto. O sea, son un especialista en, no sé, en viajes, en turismo, son un especialista en... En el caso de que sea algo administrativo, pongamos que lo que hay que hacer es hacer una planificación de los cursos extracurriculares que se van a hacer en la universidad. Entonces, son un especialista en planificación administrativa universitaria, por ejemplo.
En este caso, yo acá puedo seguir poniendo todo el prompt, escribiendo todo tal cual como ya hemos visto, pero en esta interfaz en particular ya me permite hacer una instrucción de sistema o un system prompt que esté adicionado a esto. Si ven, en esta zona de la derecha dice System Instructions o instrucciones de sistema. Todas estas partes de rol, objetivo, contexto, instrucciones, trigger y ejemplos, lo vamos a poner acá. Entonces vamos a empezar. Sos un especialista, todo lo que ya sabes, en planificación administrativa universitaria. ¿Qué sigue después? Ustedes vayan haciendo en esa sección, vayan poniendo todas las cuestiones de rol, objetivo, contexto, instrucciones. Y bueno, yo también lo voy haciendo acá y lo vamos conversando. Soy un especialista en planificación administrativa universitaria, eso es el rol, objetivo, eso es una planificación. En contexto, bueno, yo acá puse, por ejemplo, rol, soy un especialista en planificación administrativa universitaria. Objetivo, hacer una planificación anual con la información que te pasen los usuarios, te pase el usuario, de todos los cursos extracurriculares que habrán este año en la Universidad de Pilar. Vamos a empezar a- Y en contexto, en este caso en particular, hay que darle el contexto de quién le va a estar enviando el mensaje. No solo el contexto, no tanto el contexto del mensaje en sí, sino de quién le va a estar enviando el mensaje. Teniendo en cuenta que esta es una instrucción que va a limitar cómo funciona el sistema. Entonces yo, por ejemplo, quien te manda la información va a decir dado de cursos. Instrucciones. Voy a poner hacer todas las preguntas que tengas. Ok. Bueno, ahí están la primera parte de mis instrucciones. Puse el rol, objetivo, contexto, instrucciones. Esa es la primera parte de System Prompt. Los demás, ¿cómo va? ¿Pudieron entrar a esa parte? Me van comentando, ya sea por escrito, se bloquean su micrófono y me van contando cómo va. No pongan guardar todavía.
¿Alguien ya pudo hacer alguna parte de esto? ¿Quiere comentar? ¿Todos están en esta sección de Google Studio? ¿Todos pudieron hacer sin problema? Perfecto, ahí dice Arturo que está accediendo. Perfecto, Elena dice que no le aparece la parte de las instrucciones. Elena, ¿vos pudiste acceder a Google Studio? Perfecto. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Y si recién estuviera empezando. Es- ¿Esto lo pudieron ver? Esta parte así que dice Home. No, no es Notebook LM, es AI Studio. Ah, no, perdón, ahí veo que está desde un celular. Veamos desde el celular, ya le digo exactamente cómo hacerlo. Si yo accedo desde el celular, arriba a la izquierda hay tres, tres líneas. Si acceden desde un celular, a ver, voy a entrar desde el celular para compartirles también. Ujú. Perfecto. Ahí, a esto es desde el celular, ahí voy a compartir, así pueden ver también cómo se puede hacer desde aquí. Ah, no, no puedo compartir desde aquí, del celular. ¿Puedo compartir pantalla desde el celular? ¿Ah? Estoy autorizado con esta cuenta. No voy a enviar mensajes. Bien. Bueno, desde el celular lo puedo compartir con la otra cuenta. Tengo acá abierta.
Cuando ingreses, Elena, desde el celular, arriba a la izquierda aparece un botón con 3 líneas. En ese botón de 3 líneas, si tocas, va a decir Home, va a decir Playground. Se va a aparecer el mismo botón que tendría que aparecer en la pantalla de Android. Si haces clic en Playground, en ese lugar te va a permitir escribir un prompt común. Y a partir de ahí se ponen las instrucciones. ¿Hay alguien más que esté del celular? Solamente Elena en este caso. Bueno, de nuevo, repito, cuando entran, va a aparecer esta visualización, ponen Playground y aquí al costado va a decir instrucciones del sistema. Aquí hacen clic en instrucciones del sistema, le pueden poner un nombre, no sé, gente para revisar documentación de la universidad. Y aquí van a poner rol, objetivo, contexto e instrucción. Contexto e instrucciones de un prompt de sistema. O sea, darle el contexto al modelo de cómo va a tener que actuar cuando le manden un mensaje. O sea, acá tengo rol, objetivo, contexto, instrucción. ¿Alguien ya pudo completar esa parte? Pueden escribir, pueden desbloquear sus micrófonos, hacer un emoji, lo que fuera. Pero Roberto, Cintia, Edgar, Víctor. Perfecto, de que Arturo lo está haciendo. ¿Alguien más lo está haciendo? Perfecto, Claudio también lo está haciendo. ¿Pudieron acceder bien, Claudio y Arturo? ¿Están en la parte de instrucciones del sistema? Perfecto. Perfecto, veo que Rebeca también está haciendo. Excelente. Puede ser, creo que desde el celular es menos intuitivo. Quizá eso es lo que le pasó a Elena. Elena, al final pudiste ingresar Y ahora ya estoy escribiendo las instrucciones, profe, gracias. por nada. Bueno, espero un ratito y cuando ya terminen me van escribiendo, van comentando que ya está hecha la instrucción. Perfecto, Víctor. Excelente. Esperemos que un poco más de gente vaya terminando y ahí avanzamos.
A medida que vayan terminando, vayan comentando o desbloqueando el micrófono y avisando que ya terminaron. Perfecto, Ángel. Esperemos que termine un poco más de gente. Elena está muy bien. Buenísimo. Bueno, ahora, ya que varios han terminado, vamos a seguir explicando o aplicando lo que hemos visto recién. ¿Cuál era la siguiente parte de esta memotecnia que hemos visto? Hemos dicho, de Rosirper seguía igual rol, objetivo, contexto, instrucciones. ¿Qué era lo que seguía? Que hemos visto hace rato. Rosite era, ¿no? Hemos dicho. El disparador, profesor. Excelente. Entonces el trigger o el disparador, o sea, que es lo que va a ocasionar que esto funcione, es explicarle qué es lo que le van a enviar. O sea, qué es lo que va a recibir a partir de lo cual tiene que generar esto. En este caso yo inventé un supuesto específico en el cual alguien de la administración de la universidad podría decirle, bueno, me llegaron estos cursos, pasarle quizá una transcripción de un audio explicando cuáles son los cursos que se van a hacer en la universidad y en base a eso yo espero que haga un programa que arme un cronograma. Eso es la tarea que yo imaginé para este caso. Entonces, como trigger, lo que va a hacer la persona que le mande es enviarle el detalle de cuáles van a ser los cursos y cuál es la información que se va a utilizar. Entonces yo voy a poner acá trigger. Vas a recibir un detalle de la información o un detalle sobre los cursos que se van a hacer este año en la Universidad del Pilar. Desestructurado, voy a describir cómo hacer ese trigger. Vas a tener que comenzar tu tarea. A partir de lo cual vas a tener que empezar a comenzar, vas a tener que comenzar tu tarea. Eso es el trigger, o sea, le estoy explicando qué es lo que va a recibir. Le estoy anticipando diciendo, para hacer esta tarea lo que va a hacer el usuario es mandarte este tipo de información, formateada de este tipo, de esta manera. Y el último punto sería un ejemplo, que en este caso, al ser algo que le estoy pidiendo muy extenso, es difícil que yo tenga un ejemplo literal de esto, a no ser que ya haya hecho yo un programa y ya tenga el programa para subirle y copiarle y pegar todo el programa de como yo quisiera que fuera. Yo quiero que sea
No obstante, hay otros casos, es importante esto del ejemplo, porque hay otros casos en donde eso va a ser muy delimitante de lo bien que funcione un agente o no. Como les dije, el bloque final de este curso es la parte de automatizaciones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queramos automatizar un mensaje de WhatsApp o la forma en la que se va a contestar algo o que se va a enviar un mail, yo necesito que sea muy específico en la forma en la que redacte. O sea, y ahí yo le tengo que decir, por ejemplo, eh, pegarle un mail tal cual. En este caso también podría ser con el programa, solo que no tengo un programa, pero voy a poner, no sé, un ejemplo de cronograma. El cronograma tiene que ser así. Voy a inventar un ejemplo, el cronograma tiene que ser algo así. Enero, lunes, martes y miércoles, 18, febrero, junio, lunes, miércoles, 16 a 19 horas y no sé, junio a diciembre, curso 3. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá en este caso? Le estoy básicamente diciendo cómo quiero que sea el formato. En el ejemplo, en la última parte, le estoy diciendo cuál va a ser el formato de salida que yo espero. O sea, cómo quiero. En el trigger, digamos que le estoy explicando qué es lo que va a recibir. Y en el ejemplo le estoy explicando qué es lo que tiene que sacar. O sea, qué es lo que tiene que producir en base a lo que recibe. De nuevo, en esta parte que estamos viendo en instrucciones de sistemas generales, quizás el ejemplo es más vidrioso, a no ser que ya tengan algo hecho o tengan algo concreto que quieran que sea la salida, pero esto va a ser muy importante a tener en cuenta al momento de hacer system prompts de automatización. Todas las automatizaciones que requieren la intervención de un modelo de lenguaje necesitan un prompt de sistema, necesitan de este tipo de instrucciones. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo estoy creando una instancia de envío de mail o de procesamiento de lo que nos mandan los alumnos para hacer un mail automático, esa instancia en particular tiene condiciones muy concretas en las que va a operar. O sea, va a recibir, volviendo a, siguiendo este ejemplo, si es un alumno que me manda un examen, él tiene que revisar el examen y darle un feedback, siempre va a recibir exámenes o siempre va a recibir cierto tipo de entrada que va a servir como trigger y lo que tiene que devolver es un feedback en X cantidad de párrafos, con cierto estilo, con cierta instrucción y demás. Entonces, esta parte del ejemplo y del trigger se vuelve muy importante para que la automatización funcione bien. Y además, vamos a ver, o sea, lo vamos a probar ahora con este ejemplo que estamos haciendo, podría en algunos casos mejorar incluso el funcionamiento habitual del chat, o sea, el funcionamiento habitual del prompt, que si yo lo mando de manera genérica, no sigue ciertos lineamientos, no sigue ciertas instrucciones, sino que funciona de manera aleatoria o con la red neuronal pura en sí misma. Bueno, ese sería mi trigger, este sería mi ejemplo. ¿Quedó claro esto del trigger y ejemplo y de qué es un system prompt? ¿No hay dudas sobre esto? Bueno, si no hay dudas al respecto, espero que terminen el trigger y el ejemplo de agregarlo y me van comentando cuando ya lo tienen. O de hecho, lo que vamos a hacer, una vez que terminen con el trigger y el ejemplo, van a cerrar aquí
y van a mandar la instrucción pelada, digamos, van a mandar la instrucción en el formato más simple posible. Van a decir, en este caso, yo le voy a decir, so- tenemos la posibilidad de hacer curso de inteligencia artificial administrativa de 200 horas, un curso de béisbol, duración 3 meses, y un curso de oratoria, solo puede lunes y martes. Entonces van a terminar de hacer las instrucciones del sistema o el system prompt, le van a escribir el trigger, escribir el ejemplo, van a cerrar esto, no van a poner borrar, van a cerrar. Acá le pueden poner un título y van a enviar esto. Van a volver al chat principal y van a enviar el mensaje. Una vez que hayan hecho eso, me desbloquean los micrófonos, me escriben por el chat explicando que ya lo hicieron. Bueno, en el mensaje que yo le envié, con este system prompt, lo que podemos ver es que yo mandando un prompt de usuario o un prompt común muy simple, se genera una respuesta compleja o con un montón de instrucciones o de limitaciones
que tienen que ver con el System Prompt que yo envié. ¿Por qué esto va a ser importante en el momento de hacer automatizaciones? Porque en la automatización tenemos que pensar que la persona que está detrás enviando el mensaje no va a estar haciendo un prompt complejo normalmente. O sea, si yo quiero automatizar un certificado, quiero automatizar una nota, quiero automatizar un paso en un expediente, lo que llegue va a tener un formato específico que no va a ser un formato ideal para un prompt. Entonces, en el System Prompt, al tener todo esto delimitado, tener delimitado el trigger y el ejemplo, el resultado que me dé va a ser más cercano a lo que yo espero. Cuando yo le mando acá el mensaje, le digo, tenemos la posibilidad de hacer un curso de inteligencia artificial, aplicar la gestión, un curso de béisbol 16 horas y un curso de oratoria que puede ser lunes y martes sobre el profesor. Entonces yo no estoy dando casi nada de información para generar una tarea compleja que es armar el programa de todos los cursos del año, administrar el cronograma, ver qué día va a ser cada uno, que no se superponga y demás. Esa información de por sí no es suficiente para hacer todo eso, pero como ya tiene todas las instrucciones de cómo hacerlo, él simplemente, sin indicarle el rol, objeto, texto y demás, ya me dice, como especialista en planificación administrativa, tomo nota de esto que me dijiste y te hago estas preguntas, siguiendo las instrucciones, respondiendo muy brevemente esas preguntas, como ya tiene una instrucción general, no predice generalmente las palabras de manera genérica, como lo haría en cualquier instancia este tipo de modelo, sino que se limita a las instrucciones que yo le di y lo que está generando acá ya es específicamente lo que yo estaba necesitando. Entonces me hace el programa, en este caso creo módulos y al final puso exactamente abril a noviembre, o sea, puso los meses como yo le había indicado en el ejemplo de salida, el nombre del curso, la cantidad de horas, miércoles y jueves 18:30, 21:30. Por decir, en este caso es todo un ejemplo ficticio, pero generó con las instrucciones que yo le fui dando, sin necesidad de un prompt muy complejo en la parte de usuario, los resultados que se estaban buscando. Si yo literalmente usara este mismo prompt, este mismo mensaje, y lo mandara a la inteligencia artificial sin poner ningún tipo de instrucción de sistema, el resultado sería como muy distinto. Si yo, en este caso, no sabe que está trabajando para la Universidad del Pilar, no tiene el lineamiento de cómo tiene que generar ese tipo de resultado, y si bien puede generar una respuesta, que en este caso, bueno, tiene sentido con lo que yo estoy demandando, no tiene todo este contexto, no tiene todas estas limitaciones y no funciona de manera optimizada para lo que yo estoy buscando. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes enviándole el mensaje y lo que ya pudieron enviar? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿Alguien pudo enviarlo? La profe sí, yo pude hacer. Y en Sí, la parte de instrucciones le puse que sea fácil, que sea entendible, que sea para transmitir una idea a gente joven, por ejemplo, le puse, después de cargar todas las instrucciones. Y excelente es el resultado que obtuve del tema que quería saber. perfecto. ¿Crees que fue mejor que las otras veces? O sea, que fue mejor que un prompt Sí, solamente. ChatGPT sí, porque el anterior programa que nos mostró, sí. Yo en mis instrucciones, profesor, le mencioné sobre qué material, o sea, el link en la parte de instrucciones, yo le puse el link del material sobre el cual quiero que se base. Perfecto. Bueno, en principio, si esto se hiciera de la sección de GPTs de ChatGPT, le permite también subir esa documentación como parte de la instrucción del sistema, como parte de la instrucción del prompt. Pero si con eso funcionó, buenísimo.
En este caso, Google AI Studio también sirve para generar otro tipo de contenido. También sirve para generar videos, sirve para generar audio. Solo que para eso se necesita, de nuevo, una API paga. O sea, se necesita tener una clave que funcione de manera paga. Estos, solamente para explicarles cómo funciona esto que está aquí, en este costado permite elegir cuál es el modelo que yo estoy usando, o sea, cuál es el modelo que me está respondiendo a lo que yo estoy generando. Acá puedo ver cuál va a ser, en el caso que sea paga, la llave de acceso que estoy usando, o sea, es decir, desde dónde me está cobrando mi tarjeta y demás. Esto que dice aspecto de ratio aspect, es básicamente cómo quiero, si estoy haciendo un video, que salga ese video. O sea, si quiero que sea una imagen cuadrada, rectangular y demás. Es importante, bueno, si quisieran saber de esto también, que acá se pueden subir videos. Google Studio tiene la posibilidad de procesar videos de gran tamaño. De hecho, en el ámbito jurídico, Google Studio se usa mucho para procesar audiencias, por ejemplo. Se pueden subir audiencias de 2 horas, 3 horas, e identificar cosas muy específicas, tanto de la imagen como del texto, como del audio, que esté vinculado, los metadatos que estén vinculados con esos videos. En el caso de este indicador que está acá, que se llama temperatura, lo que hace la temperatura, lo que significa la temperatura es qué tanto va a inventar el modelo. Es decir, qué tan acertado o qué tanto puede, eh, bueno, qué tanto puede inventar acerca de lo que yo quiero que haga. Uno es el valor estándar, o sea, el valor que se considera que funciona bien. En este caso no me deja subir más de 1, pero si yo lo bajo a menos de 1, en principio las respuestas van a ser menos creativas. ¿Cuál es la explicación de este indicador de temperatura? Bueno, si hay alguien acá que enseñe matemáticas o que esté en la parte de las ciencias exactas, cuando termina la red neuronal, la última ecuación que se aplica es una ecuación que se llama softmax. Esa ecuación es un normalizador que está basado en una función sigmoidea. Dicho más simple, es una forma como esta que se ve en este gráfico. Entonces, si la temperatura es igual a 1, por ejemplo, en este caso, la forma esta hay una cierta cantidad de valores que se van a permitir, que son estos que están aquí. Si la temperatura es igual a 4, o sea, el multiplicador es 4, o sea, si la ecuación se multiplica por 4, se ve que la ecuación se vuelve más laxa. Entonces, todos los valores que estén acá en 0 no se van a incluir, pero todos los valores que estén acá sí se van a incluir, sacando un poco de lo matemático. Si yo lo pongo muy alta la temperatura, yo habilito que, o sea, la función se vuelve más amplia y hay una mayor cantidad de valores posibles que se van a admitir. Entonces, si de la red neuronal hay cosas muy aleatorias que podrían haber sido reales o que podría haber generado, se van a incluir en el resultado. En cambio, si yo limito esa variable, que es la variable de temperatura, esa función sigmoidea va a ser más corta. Incluso si yo lo multiplico por 0, entonces va a ser 0, o sea, ningún resultado va a ser posible, entonces no va a dar ningún tipo de respuesta. Pero si yo pongo, por ejemplo, 0.1, entonces solamente van a quedar un poquito de respuestas, que son las respuestas que están más seguro el modelo de que puede ser real. Simplificando aún más, esta temperatura, este indicador de temperatura que está acá, sin pensar en matemáticas ni nada, lo que está haciendo es decir, si yo lo pongo muy alto, lo que vaya prediciendo el modelo va a ser muy aleatorio. Hay muchas posibilidades de cosas que me puede responder. Si yo lo pongo muy bajo, solamente va a responder con lo que sea más y más certero. ¿Cuál es el riesgo de si yo lo pongo muy bajo? O sea, si yo seteo la temperatura a nivel muy bajo, entonces puede no responder cosas. O sea, puede llegar a no responder. En este caso, no sé, yo le pedí que me
que me diga en qué horarios tiene que ser la cursada. Quizás no me responde los horarios, porque no estaba 100% confiado de sus horarios. Entonces, por falta de amplitud en el margen de esta variable, entonces no responde correctamente ciertas cuestiones que yo necesito. Normalmente el indicador de temperatura en 1 es el ideal para el funcionamiento. O sea, los modelos están optimizados para que con la temperatura en 1 funcione bien y dé una buena respuesta. Pero si yo quiero que sí o sí se limite exclusivamente a cosas que esté extremadamente seguro, porque por ejemplo va a ser un diagnóstico médico o va a estar trabajando con un expediente judicial o va a estar trabajando con un expediente administrativo, puedo reducir el indicador de temperatura buscando que justamente las respuestas sean más limitadas. Bueno, en principio esto sería lo que vamos a ver hoy sobre la parte de System Prompt y del funcionamiento de las instrucciones de sistema, incluyendo esta parte de la temperatura como indicador que puede ser relevante para los agentes. Y antes de terminar, me gustaría mostrarles un poco, ya que vimos esta plataforma, cómo funciona y qué cosas tiene. Entonces ya sabemos, ya hemos estado trabajando acá, que esto podría ser como un chat GPT, básicamente, que te permite personalizar el agente, te permite personalizar use system prompt, temperatura, te permite seleccionar acá si va a buscar en internet o no. Acá uno puede definir la cantidad de tokens que puede tener como máximo el resultado. Y acá tenemos en la izquierda una sección para directamente usar Gemini, para usar ChatGPT como si fuera ChatGPT de Google y pedirle que construya, bueno, cuestiones en general. Esta sección puede utilizarse también para generar la estructura de páginas web, por ejemplo. Entonces, si yo le digo, quiero que hagas una página web sobre el funcionamiento de la Universidad de Pilar, esta sección está optimizada para que con un solo prompt genere una página web que va a ser funcional, al menos en este entorno. Después, para que esto funcione a nivel página web, con un host, para que cualquiera pueda acceder, hace falta otro tipo de conceptos de informática, pero, por ejemplo, solamente con un prompt, yo le pedí que haga esta página donde analiza los recursos ante la Corte Suprema de la Nación de Argentina. Entonces, esto solamente con un prompt. Hago clic acá, le subo un escrito, verifica el contenido del escrito, le pongo a analizar, analiza jurídicamente el escrito y me dice si cumplió o no con los requisitos de la Corte Suprema de Argentina. Toda esta página, toda esa visualización que están viendo ahí, todo ese flow, lo creó solo la inteligencia artificial con la instrucción que yo le di. Acá me dice, bueno, es inadmisible. Acá me explica por qué. El documento es inadmisible porque es un documento procesal dirigido a un centro de mediación de Tucumán. No presenta la documentación. Está dentro del límite de página, sí, porque tiene menos de 40. No tiene una carátula. No tiene un plazo. No habla de sentencia. Y acá analizó todos los requisitos, en este caso, para presentar un documento ante la Corte Suprema de la Argentina. Todo solamente con haberle dicho cuáles eran esos requisitos. Y diciéndole quiero que hagas una página que haga todo esto. Este mismo sistema tiene acá una parte que se llama dashboard, que si tienen la parte paga pueden ver cuánto van gastando con cada una de las llaves que vayan haciendo. Y acá en la parte de documentación pueden leer más información acerca de cómo funciona. Esto es básicamente cómo funciona Google Studio, o para darle un cierre un poco a lo que hemos visto hoy, y mostrarles las otras funcionalidades que tiene. Esta parte de la página web está interesante, está, la verdad que
funciona muy bien, pero para poder llevar eso a un deployment, poder hacer que eso funcione de manera activa, se necesita otro tipo de conocimientos. Y sobre el tema del system prompt y de cómo generar un agente o las instrucciones de un agente, bueno, hemos hecho la práctica de hoy, la teoría y demás. ¿Tiene alguna duda sobre lo que hemos visto hoy? ¿Todos pudieron hacerlo? ¿Tuvieron buenos resultados? ¿Qué les pareció? Profesor, iba a ser practicar más, ¿verdad? Por el tiempo, las instrucciones son más rápidas, menos pensadas de lo que querrías que obtengas como resultado, ¿verdad? Sería volver a practicar eh, con un tema ya de interés y ver si obtenés mejores resultados. Pero a simple vista, como yo hice ahora con los procedimientos que usted dijo, sí, es mejor, ¿verdad? Perfecto. Sí, a algunas personas les puede servir, otras no. Para algunas tareas puede tener sentido, eh, para otras quizás no tanto. Pero buenísimo, me alegro que les sirva, que les sea de utilidad. La clase que viene vamos a hacer solamente una práctica de armar un agente. Yo voy a traer un tema específico y la idea es que cada uno haga una práctica sobre eso y que suba al campus bueno, los resultados que obtuvo, la forma en que armó el prompt y demás. Y con eso cerraríamos el primer bloque sobre uso de modelos de lenguaje, sobre cómo funcionan estos modelos, qué instrucciones, qué tipo de prompt se le puede dar. Y a partir de la siguiente clase vamos a empezar con la parte de análisis de datos. Ahí ya no vamos a ver tanto la parte de inteligencia artificial, sino que vamos a abrir específicamente herramientas que tienen que ver con la analítica, pero que son muy útiles para la gestión administrativa, que es el eje central de este curso. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que le gustaría aportar? Bueno, si, si no existen dudas y demás, espero que les haya servido. Con eso concluimos la clase de hoy. Eh, Cualquier cosa pueden mandarme mensajes por el campus, por el foro y bueno, quedo atento a cualquier cuestión. Nos vemos la clase que viene. Entonces, muchas gracias por la participación.